Y bueno, vamos a agradecerle enormemente a Gonzalo Mauro de la Hoz, investigador, hombre que hace muchos años viene trabajando desde el punto de vista de la ciencia en torno de las llamadas tierras raras, en torno del litio y otros temas también vinculados con su expertise. Pero bueno, lo hemos convocado un par de veces ya para hablar de estas cosas puntualmente, trabajos publicados hace mucho tiempo en torno de esto de las tierras raras, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí te va? estamos, ahí estamos un poco mejor. Perfecto. Gonzalo, bueno, puntualmente lo que queríamos consultarte hoy tiene que ver con, bueno, trabajos publicados por vos hace muchos años en los que ya estabas planteando la importancia que esto tenía para nuestro país, lo mucho que todavía había que seguir investigando en esta cuestión. Y hoy, por ejemplo, aparecen unas publicaciones donde la presidenta de la Comisión Europea de Energía, Ursula von der Leyen, en su discurso, la presidenta de la Comisión, sería como la primera ministra de Europa casi, ¿no? En ese Ujú. cargo, habla de la importancia que hoy tienen las investigaciones en torno de litio y tierras raras, ¿no? Hablando directamente, debemos evitar volver a ser dependientes, refiriéndose a los europeos, y lo mucho que tienen que profundizar. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa para el mundo del conocimiento? La explosión que ha tenido toda la investigación en torno de tierras raras y litio. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de tierras raras, hoy en día estamos hablando de las tierras raras, mencionando de que son importantes, que son estratégicas, pero esto es un proceso que se viene llevando a cabo ya hace muchísimos años, o sea, tenemos que tener en cuenta y pensarlo desde este punto de vista de que gracias al descubrimiento de los usos y aplicaciones de las tierras raras, hoy en día tenemos el desarrollo tecnológico de los celulares, de las tablets, de las computadoras, de la fibra óptica de alta velocidad. O sea, no fue un proceso reciente, sino fue un proceso que llevó varios años el desarrollar y aplicar las tierras raras. Hay que recordar que las tierras raras son aquellos elementos químicos que están abajito en la tabla periódica, los lantánidos, y esos elementos químicos hasta hace 30 años atrás no eran casi ni siquiera tenidos en cuenta, solamente para algunas aplicaciones medio particulares, pero cotidianas, ¿no? Porque, por ejemplo, las piedritas de los encendedores contienen cerio, y este uso se le viene dando ya hace más de 70 años, y el cerio es una de las tierras raras. Entonces, no es que no se le daba aplicaciones o no se las tenía en cuenta, sino que tenían una que otra aplicación, y a partir de todo el desarrollo tecnológico, que fue gracias a la tierra rara, nos empezamos a dar cuenta que tenía aplicaciones extraordinarias, y son elementos químicos que tienen propiedades físicas extraordinarias. Entonces, hoy la puja a nivel internacional está atrás de quién tiene el control de las tierras raras, porque son elementos químicos que están en la naturaleza, en todos lugares, pero debido a su naturaleza no se los encuentra, no es común encontrarlo en grandes concentraciones. Entonces no tenemos grandes yacimientos de tierras raras o importantes minas de tierras raras, sino que son muy difíciles de encontrar. Y hoy en día son estratégicos. Una de las cuestiones por las cuales hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China es justamente el control de las tierras raras. China tiene prácticamente monopolizado el comercio de las tierras raras. Y Europa está preocupado por eso. Europa ya hace muchos años que declaró a las tierras raras como materias primas críticas. ¿Y qué son las materias primas críticas? Son aquellas materias primas que sirven para el desarrollo tecnológico y que tienen un riesgo de suministro y hoy en día tienen gran demanda, digamos. Entonces yo creo que la Unión Europea está apuntando a eso, lo plantea como estratégico y como importante para el desarrollo, digamos, de la tecnología, acompañado también a lo que es el litio. Hoy en día yo creo que son los elementos químicos estrellas, digamos que uno dice estrella, que están dando vuelta por ahí y que todos los países quieren tener un control sobre esos materiales.
Tal cual. Gonzalo, vos publicaste hace ya varios años, si no me acuerdo mal, 2012, 2013, ¿no? Aquel trabajo tuyo sobre tierras raras, elementos claves del siglo XXI, y ahí incluso, me acuerdo que charlamos en otro programa sobre este tema, vos planteabas la ubicación de estos yacimientos, dónde se pueden obtener, cómo está la situación de Argentina. Si tuvieras que actualizar toda aquella información, ¿qué podrías decirnos hoy sobre ese tema? No hubo, sinceramente, sobre el potencial que tenemos en la Argentina, no hubo un gran avance. Actualmente yo estoy escribiendo algo sobre el tema, el CCMAR también escribió algo este año, el Servicio Geológico Minero Argentino preparó un informe sobre el potencial que hay en Argentina, pero no tenemos empresas ni organismos del Estado que estén interesados en explorar por ahora las tierras raras. Sí hay un boom por el litio, sí, ¿no? Pero todavía por las tierras raras no se generó una movida tan importante como la del litio. Hay potencial y hay algo que es interesante, que yo siempre lo planteo, que uno siempre utiliza, yo soy geólogo de profesión, y generalmente los geólogos utilizan los modelos que ya existen o de yacimientos minerales para ir a buscar, digamos, uno conoce que en tal lugar del mundo las tierras raras están en un cierto tipo de yacimiento, entonces todos venimos con la idea de buscar ese mismo yacimiento y no buscar alguna alternativa, y eso es lo interesante, abrir un poco la cabeza y decir, busquemos tal vez otra fuente, otra forma en la cual las podamos encontrar las tierras raras, porque hay formas. Nosotros, yo y esto te lo comento, hace 2 días salió publicado de que se encontró litio asociado a las salmueras del petróleo en Formosa. Ajá, sí. Bueno, nosotros, ese descubrimiento lo hizo Gustavo Bergani, un colega, un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, ya hace varios años hizo el descubrimiento. No fue fortuito, sino que se le dio la idea a él de tomar una muestra de salmuera, porque muchas veces el petróleo, algunos tipos de yacimiento, traen asociado una salmuera, agua, y dio buenos resultados. Y nosotros a principios de este año hicimos con un grupo de investigación y con algunas petroleras los mismos tipos de análisis en Neuquén, en la cuenca neuquina, y asociado a Vaca Muerta descubrimos altísimas concentraciones de litio. Entonces es interesante porque focalizarse en fuentes que no son comunes para algún elemento químico. Algo de creatividad tiene que haber también en esto del mundo exploratorio. Abrir la posibilidad a buscar otras fuentes alternativas. Nosotros en ese momento lo llamamos como un yacimiento no convencional. Hoy en día todo lo que sale un poco de los estándares en la minería o en el petróleo se le llama no convencional, porque no es convencional encontrar en ese tipo de yacimientos. Entonces, con respecto a las tierras raras, estaría buena esa idea que acá en la Argentina también se empiece a mirar desde otro punto de vista, otra fuente de tierras raras. Yo te comento brevemente porque en Argentina, hace muchísimos años, Río Tercero, en la década de los 40, de los 50, se explotaba, se extraía monacita en Córdoba, y la monacita es un mineral que contiene tierras raras. En ese momento se la extraía, por ejemplo, para la fabricación de abrasivos, porque bueno, es un mineral que tiene alta dureza y otras propiedades físicas interesantes, y se lo utilizaba para abrasivos. Pero hoy ya tenemos un ejemplo de donde se puede seguir extrayendo monacita para fines del uso de las tierras raras, ¿no? Yo recuerdo, Gonzalo, creo que esto lo charlamos también en algún momento, declaraciones que hizo la ahora ya fallecida socióloga, pero también parlamentaria, Alcira Argumedo, sobre la posibilidad de que las grandes mineras que exportan, según la vigente ley minera, por ejemplo, otros minerales, puede ser plata, oro, lo que estén trabajando, pero que mezclado con eso y sin declarar, también podrían estar yéndose tierras raras. ¿Eso es posible? Es que ahí depende del yacimiento en el que vos estés trabajando. Generalmente las tierras raras son, como yo te decía,
Si yo hago un análisis de suelo en el fondo de mi casa hoy, seguramente salen concentraciones de tierras raras. Ahora, y va a salir todos los elementos químicos de la tabla periódica. Ahora esos elementos químicos se tienen que concentrar en ciertas condiciones y ahí se forman lo que nosotros conocemos como yacimientos minerales. Esas son las famosas anomalías de los elementos químicos. Ahora, ¿qué sucede con las tierras raras? Las tierras raras son átomos, elementos químicos que tienen radio iónico muy grande, son muy particulares, es muy difícil que formen minerales, entonces no es común encontrar yacimientos de tierras raras. Y tampoco es común encontrar, por ejemplo, las tierras raras muchas veces asociadas al cobre, al oro, porque debido a la geoquímica y al comportamiento geoquímico de estos elementos, es muy complejo que formen minerales o que se formen grandes depósitos. Cuando se extraen los concentrados, cuando se exportan los concentrados que generan las mineras, hay ciertos controles sobre los metales que declara la empresa. Claro. Después, obviamente, podría ser de que vayan otros elementos químicos. Sobre las tierras raras, yo en ese sentido te puedo asegurar que no, porque no se encuentran asociados esos elementos, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, a las tierras raras. Ahí es ya una cuestión geoquímica de la génesis del yacimiento. Sí puede ser que haya otros elementos químicos que vayan con el oro, el cobre y la plata, pero no son precisamente las tierras raras. Eso es una aclaración porque es una cuestión mágica de formación del yacimiento que no puede estar asociado a una cuestión, digamos, de declaración o no de lo que hacen las empresas mineras. Entonces, por ahí, bueno, ese es un tema bastante complejo desde el punto de vista que es muy controversial, muy discutido. Muchas empresas mineras en la Argentina realizan la extracción del mineral, un proceso primario, y generan un concentrado que después tiene un proceso metalúrgico en otro país, generalmente. Entonces, bueno, la mayoría de las empresas lo hacen. Lo óptimo, y es un punto de vista personal con respecto a lo que es la minería, podríamos tener en Argentina refinerías para procesar ese mineral concentrado, obtener los metales y darle un valor agregado, obviamente, a ese producto final, ¿no? Claro. Para cerrar, Gonzalo, más allá del trabajo que hacen ustedes en el Instituto de Bio y Geociencia del NOA, y seguramente la gente de La Plata y otros grupos, ¿te da la impresión de que estamos bien en materia de estado del arte de la investigación, en materia de tierras raras, o hay que profundizar mucho más? Habría que ver, tendríamos que tener más gente trabajando, digamos, habida cuenta de lo que significa estratégicamente estas cosas. Sí, no, obviamente, por supuesto, hay que profundizar más, y yo creo que tiene que haber también una decisión política a nivel nacional con respecto al tema de las tierras raras, como se estuvo planteando en algún momento el litio, de declararlo estratégico, y que hubo una movida muy importante por lo que significa contar con grandes reservas de litio, más que nada en la región de la Puna. Creo que también con las tierras raras tenemos que adoptar esa postura. Hay un dato no menor que, por ejemplo, en el Código de Minería, las tierras raras no están mencionadas en ninguna categoría. Bueno, nosotros tenemos un Código de Minería que data de fines de 1800, que es una ley que está muy bien formulada, no deja nada librado al azar, y a lo largo de los años, por ejemplo en el 95, hubo una ley complementaria que incorporó algunos minerales al Código de Minería, se los categorizó, por ejemplo la florita, el antimonio, se los incorporó, y yo creo que estamos en la situación de que tenemos que incorporar formalmente las tierras raras a una de las categorías. Porque si hoy en día yo, como empresa minera, voy a pedir una zona para explorar por tierras raras, me van a decir, y bueno, ¿en qué categoría le encajamos? Me van a preguntar. Bueno, generalmente cae de maduro, que es primera categoría, ¿no? Como un mineral de suma importancia. Pero bueno, ahí encontramos esos detalles de que nos están faltando una ley que nos diga
una ley complementaria. Bueno, a partir de ahora las tierras raras ingresan en la primera categoría del Código de Minería. Sencillo, pero no está faltando. Entonces, ahí vemos que hay un desconocimiento desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico a nivel nacional, y bueno, son las cosas que tenemos que empezar a proponer y a mejorar con respecto a las tierras raras para que lleguen a ese punto que conversábamos, de que sean estratégicas y que a nivel nacional de instituciones las empecemos a mirar con otros ojos. Yo creo que la Comisión Nacional de Energía Atómica debería ser la encargada de empezar a estudiar el tema de las tierras raras. Seguro. Porque generalmente a veces están asociadas con el uranio. Tal cual. Te mandamos un abrazo enorme, Gonzalo. Obviamente siempre te agradecemos mucho tu amabilidad y probablemente volvamos a molestarte. Cuando quieran, por favor. Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia. Charlábamos con Gonzalo Mauro de la Hoz. Él es investigador de CONICET, forma parte del Instituto de Bio y Geociencia del NOA. Varios trabajos suyos publicados en torno de estas cosas, tierras raras y litio, desde hace muchos años. Un trabajo que leímos hace algún tiempo y que bueno nos ayudó mucho a entender un poco la lógica de estas cosas. Es un trabajo suyo que se llama Las tierras raras, elemento clave del siglo XXI. Es un trabajo que fue publicado por una revista científica de la Universidad de Salta, en el NOA. Tuvo mucha difusión ese trabajo en su momento y lo sigue teniendo. Bueno, nos acaba de decir que está publicando por estos días otro trabajo suyo sobre los mismos temas. Bueno, ¿por qué lo llamamos? Porque, lo reitero, ayer nomás, en lo que digamos será como el informe que en Estados Unidos se llama el estado de la situación, el estado de las cosas, en fin, ese informe que anualmente o cada tanto hace un primer mandatario a la Cámara de Representantes y en ese sentido a toda la nación, esa especie de informe de situación a la nación. Bueno, lo hizo la jefa, la presidenta de la Comisión Europea, que es el parlamento que une a todos los países que forman parte del mercado común europeo, ¿no? Ursula von der Leyen. Y en su discurso sobre el Estado de la Unión, que así se llama, dijo algunas cosas como: el litio y las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas, ¿no? Inmediatamente también señaló la importancia de que Europa no se quede atrás en estos temas, ¿no? Dijo, debemos evitar volver a ser dependientes como nos pasó con el petróleo y el gas. Obviamente que la crisis entre Rusia y Ucrania desnudó todas estas cosas. Y de inmediato también presentó una ley europea de materias primas para asegurarse una posición sólida en la cadena de distribución de todos estos materiales. Acabamos de escuchar decir a Gonzalo de la Hoz que en la Argentina ni siquiera aparecen en el código minero las tierras raras. O sea, si hubiera una empresa dedicada con intenciones de dedicarse a esto, no tendría, en todo caso, en el código minero un rubro específico que las designe y legisle cómo debería tratarse. En fin, tierras raras y litio esenciales para la producción de baterías y una multitud de productos electrónicos que requieren de estos materiales que tienen propiedades rarísimas, además, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, en estos días se va a presentar el coche eléctrico misionero. ¿Con qué batería cree que funcione? ¿No? Obviamente con litio. Por eso era tan importante esta charla con Gonzalo.